Bienvenida a Buenas esta tardes. del taller literario de cuentos que viene del Colegio de Abogados de Loma de Zamora. Les agradecemos una vez más por estar. Mi nombre es Isaac Basauri, estoy a cargo de este taller junto con la doctora Micaela Guerra. Y en la clase de hoy vamos a analizar algunos recursos literarios. También vamos a aprovechar para repasar la teoría aparente y la teoría oculta del cuento con algunas lecturas. Y también la doctora Guerra va a hablar un poco del Día del Escritor y vamos a leer un cuento de Federico Guerra, escritor, que también está con nosotros, tiene la buena voluntad, que siempre nos Sí, apoya en el taller, así que le agradecemos a Federico también. bienvenido. Eh, Como siempre, bueno, agradecer a la doctora Cristina Frexa, Sí, la doctora Mónica Albene, la doctora doctora Daniela Greco. Greco, Sí. bióloga de este taller, y a nuestra presidenta, la doctora María Victoria Lorences. Bien, te doy la palabra, Mica, así Bueno, arrancamos con esta primera parte de la clase. Muchas gracias. buenas tardes. Arrancamos. A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el guardián del cielo. Yo soy la religión, contestó la primera. Yo soy la juventud, contestó la segunda. Yo soy la comprensión, contestó la tercera. Yo soy la inteligencia, dijo la cuarta. Yo soy la sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó el cencerbero, y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Y con esta introducción arrancamos con la tercera clase del taller literario. Y vamos a contar un cuento. Si vino la sabiduría acá, vamos a empezar con un cuento que fue ganador del concurso literario 2020, Cuento Breve, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Lomas de Zamora, que fue escrito por el aquí presente licenciado Federico Gastón Guerra, que ganó una mención de honor por su relato Ella. Ella está ahí esperándome, siempre me busca, me escucha y habla, acompaña mis tardes de café y mate. Pregunta qué dice en el diario que leo. Ama ver conmigo alguna película. Pregunta tantas cosas y no tengo tantas respuestas. A veces hace magia y siempre me sorprende. Hacemos de unas pocas cuadras monótonas una caminata de aventura, volando sobre charcos sin que haya llovido, o saltamos rayuelas imaginarias. Es la maga de la novela. Yo voy a su lado, sabiendo que siempre estaré acompañado. Otras tardes miramos por nuestra ventana calidoscopio que refleja el andar de la gente envuelta en la lluvia, el calor, el viento. Es que no saberse solo en la vida nos hace fuertes. Y con esa fortaleza también la acompaño a ella, con aromas y sabores que quedarán así como esas músicas que surgen del fondo de la caja de madera que envuelve mi radio del comedor. Amor a ella, Emma Celeste y sus 7 años, y su fueguito que da calor y brillo que ilumina y cobija, y que no apagará ni estas lágrimas que tanto nos emocionan al vernos por ahí, aprendiendo a jugar y a vivir en cada risa y en cada día. Federico Gastón Guerra. Y con este cuento breve, que después le vamos a dar si quiere contar Federico cómo se inspiró y en qué, si nos querés comentar, estaría bueno. Siempre nos gusta saber los entretelones de cómo surgen los cuentos breves, ¿no, Isaac? ¿Qué te parece? Porque creo que está genial esa... ¿Querés compartirnos? A ver, ahí. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes. Gracias ahí por escuchar un ratito. Que se emociona escucharse ahí, ¿no? Sí, vos sabés que esto surge, ustedes saben que esto surge a partir de este concurso que organiza la Municipalidad de Lomas de Zamora, que lo hace habitualmente, que es un concurso de relatos breves,
donde es muy interesante participar y construir un texto en pocos párrafos, en pocas palabras, y en estos tiempos, sobre todo el año pasado, ¿no? El tiempo del encierro tan fuerte, tan duro, cuando uno tenía tan pocas expectativas de hacia dónde íbamos cada día, trabajar en casa, escribir en casa. Bueno, yo soy periodista, me gusta escribir, y por suerte mi trabajo cotidiano tiene que ver con la profesión, pero bueno, estando desde casa, y no es lo mismo. Entonces uno se sentía como en un encierro, y de golpe mirás y decís, bueno, pero están los chicos, está Emma, está su hermano, está la familia, y eso había que marcarlo de alguna manera, y siempre escribir es una forma también de ir dándole forma a las emociones, ¿no? Estas cosas suelen surgir de un tirón, en un ratito, en una imagen, creo, ¿no? Así como una novela, o quien escribe un cuento más largo, o un relato breve, me parece que surgen a partir de una idea, una imagen. Después llevará el tiempo del trabajo, de la sintaxis, de la construcción literaria, si es que mi trabajo ahí lo tiene, pero me parece que todo surge siempre a partir de una imagen, un momento, un instante, un estado de ánimo. Incluso hacia afuera hace frío o hace calor, hay un sol, me parece que también eso tiene que ver con la manera de que nosotros mostramos nuestras emociones. Así que bueno, gracias por compartir, y espero que sirva para que puedan escribir, por supuesto, que relatos mucho más lindos que pero que les sea de impulso, realmente. Escribir está bueno, sana, genera expectativas, genera ganas, y da la posibilidad de plasmar en un papel aquello que vamos pensando. Está bueno, está lindo. Y si le podemos dar una vuelta de tuerca y presentarlo, y bueno, después si tenemos la chance de que otra gente lo lea y le guste, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque acá traemos un montón de estilos, diferentes cuentos, que también va a leer Isaac, que van a leer después al final, que tenemos la invitada que ganó el concurso también, el año pasado del cuento, uno de los premios, y traemos diferentes estilos de cuentos para que también se inspiren y que busquen también su estilo, y que sepan la variedad que tenemos de cuentos, que también vamos a leer un cuentito de Fontana Rosa, que van a ver todos los diferentes estilos que hay, que creo que está muy bueno para enriquecer nuestra biblioteca. Y hablando de estilos, también tenemos los géneros literarios, que hoy es un poco los temas que vamos a hablar, o de los que vamos a charlar, y también los que van a participar ustedes, y sería un gusto enorme que participen, de los diferentes géneros literarios, para ir conociéndolos y saber también de qué podemos leer, encontrar y escribir. Tenemos una amplia variedad, así que vamos a participar y vamos a hacerlo juntos, este camino, acá en este taller. Vamos a empezar. Ciencia ficción es un género literario, fantasía, misterio. ¿Y ustedes quién tienen de cuentos que les gustan? ¿Les gusta ciencia ficción? Acá tenemos El Eternauta, que también es ciencia ficción, de Héctor Germán Oesterheld, que es argentino, que era una historieta, pero que también es una novela de ciencia ficción. Fantasía tenemos, bueno, una amplia variedad. Ahora se me ocurre, para decir, Señor de los Anillos, que es fantasía, pero ¿quién más se le puede ocurrir? Los que quieran participar, si no se animan, lo pueden escribir por el chat. Siempre digo lo mismo, porque a veces no es obligación hablar, así que acá el chat está abierto para que comenten los géneros que les guste y que se les van ocurriendo, que sean argentinos o de otra nacionalidad, por supuesto. Misterio. Bueno, el género misterio se enfoca más justamente en la investigación de un crimen. Ahí está, la doctora Mónica Mangia puso Harry Potter, fantasía, ¿puede ser? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué les parece? Yo creo que fantasía. La doctora Selva puso ciencia ficción, Ray Bradbury, por supuesto. Sí, los han leído, le gustaron los días del venado de Bodoc. Eso, si nos quiere comentar la doctora Silvia, de ciencia ficción, fantasía, misterio. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Silvina soy, ¿cómo Silvina, están? ahí está, los anteojos no me ayudan. Silvina. Es un libro que es de la saga de los confines, de Liliana Bodoc, y la verdad que a mí no me gusta
la ciencia ficción, pero es de ciencia ficción, inventa personajes extraños, es algo así como de la onda de El Señor de los Anillos, pero bueno, así con personajes como de distintas tribus, eh, totalmente, Imaginario. creo que se identifica con ese género, sí. Bueno, hay algunos géneros que se pueden, creo que hasta mezclar o entrecruzar, porque vamos a ver que misterio creo que también puede tener un poco de policial, que lo vamos a ver, que creo que se entremezclan y se pueden mezclar. Hemos visto género literario, periodístico, la clase pasada, si se acuerdan, que también se entrecruzan y pueden ser también en forma independiente cada uno. De misterio, bueno, yo voy a decir algo muy personal, Agatha Christie, que soy fan número 1, me encanta. Es un clásico, ella ha creado esto de la habitación, el crimen en una habitación cerrada, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Que no se puede salir a entrar y surge, somos dos, bueno, bárbaro, porque ¿qué sucede en eso? ¿No? Agatha Christie, acá también tenemos un montón de referentes, resolver un misterio que puede quedar un final abierto o un final cerrado, ¿no? Acá nos están diciendo policiales de Mankel. Mónica, doctora Chirino, ¿querés contarnos un poquito? Sí, bueno, Henning Mankell tiene toda la colección del inspector, que es su personaje, que es su policía investigador, y a mí particularmente me encantan, voy leyendo varios, me gusta toda la trama que lleva, cómo desarrolla la investigación, el género está bueno. Era un género que yo no lo leía, me lo recomendaron, y a partir de ahí, de este autor, empecé a leerlos. Me fascina, sí, sí, me gusta. Creo que es una mezcla, ¿no? Entre el misterio y lo... En cuanto al género policial, en Argentina también podemos mencionar una colección muy importante que es El Séptimo Círculo, ¿sí? Yo creo que Sí, algunos de ustedes habrán leído sí, tal cual. alguna obra de esa colección y que fue elaborada por Borges y Becasares. Es una Exacto. gran colección muy interesante para aprender e iniciarse en el género policial. Bueno, de ese Séptimo Círculo, no sé si han visto la película, que es Los que aman odian, que es con Francella, bueno, es del saga del Séptimo Círculo, justamente, que está Claro, muy el cuento, si lo quieren leer. esa película está basada en una novela corta de Adolfo B. Casares, que escribió con su mujer, Mina Ocampo. Es una muy buena novela, recomendable. Recomendable que lean primero la novela antes que la película. Eso lo recomendamos acá, por supuesto, porque hasta ahí está. Como si lo tuviéramos preparado, por favor, esto. Siempre Ahí. es más lindo el libro que la novela, el libro que la película, siempre. Sí, siempre. Siempre porque, ¿por qué les parece que es mejor el libro que la película? Porque uno imagina toda la historia en la cabeza, uno va elaborando todo en su cabeza y bueno, el poder de la imaginación es fantástico. Entonces, Y cuando vemos la película nos ven un personaje que nosotros nos imaginamos de otra forma, de otra contextura física, de otra cosa, o la casa, o el ambiente, el castillo, lo que sea. En Los que aman odian, uno se imaginaba el hotel de otra manera, y decís, es esto. Creo que tiene una variedad con ese estilo. Pero de lo policial también puede ser un género... Yo hice el ejercicio que dijiste vos en una de las clases, yo había visto El secreto de sus ojos, y después lo leí, y quedé fascinada, la verdad, y la diferencia es, a raíz de lo que vos dijiste, bueno, lo voy a leer, y es verdad, hay una diferencia total. Sí, me encantó totalmente. Es mucho mejor el libro, la película cambia Sí. muchas cosas, bueno, la película también tiene una Otro cuestión. final. Exacto. Hasta parecido con el tema de la Odisea de los Giles, leer y ver la película también. La noche de la usina, ¿no? La noche de la usina es el libro. Claro, exactamente. Exacto. La Odisea de los Giles es la película. Bueno, claro, también la película cambia. El secreto de sus ojos es de ojos, ¿no? En lo que es el libro. Y acá, no interrumpo más, pero acá tengo justo la historia de los Tende, que es donde pasa justamente la película Los que aman odian, pero es de casualidad, de que uno tiene varios libros en la casa, que me quedan hablando, y yo voy sacando libros de atrás, bueno, ahí que uno va leyendo. Y Andá preparando, yo no voy los a ir interrumpo diciendo más,
Claro, yo voy sacando libros. Y la última, y no los interrumpo más, hoy es el aniversario del cumpleaños de Orwell, de George Orwell, de Rebelión en la Granja, y 1984, que nació un 25 de junio de 1903, que tampoco estaba preparado, pero justo están hablando de género fantástico, y no interrumpo más, me llamo a silencio. ¿Es género fantástico? ¿Eso ustedes lo leyeron, 1984, género fantástico, ciencia ficción? Ahí, ¿qué les Son parece? distopías se llaman. Distopías. Ahí está. Comentanos un poquito más, Adriano, ¿querés? Mira, ahí hay otros libros. De ciencia ficción a mí me parece muy interesante porque, bueno, Frankenstein fue uno de Mary Shelley. Sí. Fue uno de los, no sé si los primeros, pero uno muy importante de esa rama. Y para mí los libros de ciencia ficción, los autores que escriben saben cosas, tienen información y lo hacen con novelas porque creo que si lo dirían así libremente, los considerarían locos o los irían a buscar. Por eso, para mí hay gente que tiene otra información, como George Orwell, Aldous Huxley, que tiene Un Mundo Feliz, que es muy bueno también. Y son cosas que van pasando, lamentablemente, ¿no? Sí. Bueno, 1984, ¿qué más realidad que eso? Que nosotros pensamos que es fantasía, hasta qué punto es fantasía y realidad, ¿no? De ahí nace el famoso Gran Hermano, justamente. Claro. En 1984 nace, aquel que no lo leyó, les cuento el final, no, mentira, pero digo, léanlo, porque de 1984 nace justamente el famoso Gran Hermano, que era quien lo observaba todo a partir de la historia de este Winston, ¿no? Que es el protagonista. Sí, que tenían un ministerio que justamente, que vivimos, creo que con las redes nosotros estamos... Ministerio de la Verdad se llamaba, Exacto. el Ministerio de la Verdad, que permanentemente, vos me das letras, yo quiero no interrumpirlos más si no me dejan, permanentemente cambiaban la realidad. Winston trabajaba en un diario, pero ese diario lo único que hacía era, no tenía archivos, se hacía todos los días y se borraba, entonces no había archivos sobre eso que escribían, y de haberlo lo cambiaban, entonces siempre lo que pasaba era lo que se había dicho, y siempre se vivía como en un presente continuo. Es extraordinario, y crean una lengua que se llama la Novabla, que era una nueva lengua, digamos, en ese mundo de Orwell de 1984, donde la idea era cada vez con menos palabras decir más cosas, es decir, reducir el lenguaje, cada vez tener menos palabras. ¿Por qué? Porque si tenemos menos palabras y conocemos menos palabras, pensamos cada vez menos. Y la idea de ese Ministerio de la Verdad era que la gente se comunique cada vez menos, y a partir de comunicarse cada vez menos, pensás cada vez menos. Wow. No sé si es ciencia ficción o más no ficción. Y hablando de no ficción, policial también tenemos no ficción. Porque están los policiales que no son ficcionados, que es otro género, la no ficción, que son más documentales o periodísticos. Quienes les gusta, han leído de ello, tienen algún comentario de policiales que no han sido no ficcionadas. Por ejemplo, se me ocurre que también está mezclado un poco con periodístico, podría ser Rodolfo Walsh con Operación Masacre, podría ser no ficción, que son justamente, no son ni novelas ni cuentos, y tienen otro, que son crónicas que no son ficcionadas en policial. Y llegamos a un tema que no me gusta, que me da un poco de cosa, que es terror, horror. ¿Le gusta ese género? Isaac, creo que también te gusta un poco de terror. ¿Algunos cuáles son tus autores que te gustan? Que es un poco... Porque terror tenemos en terror que a veces es bastante real, y después con la diferencia con el horror, que ahí donde se crean que están monstruos, que se crean personajes o criaturas que no existen, que son imaginarias, o sí o no, no sabemos, pero que Edgar Allan Poe tenemos. Si no han leído El corazón delator, léanlo, porque creo que es una obra maestra ese cuento, que no soy fan de terror. De hecho, lo hemos leído recientemente en el taller con una consigna en la que trabajé. Sí. Así que para ubicar la historia aparente y la historia oculta, Edgar Allan Poe es muy fascinante, porque es el pionero del cuento moderno, ¿sí? Del fin del siglo XIX. De hecho, estaba muy adelantado a su época. Muy, muy, muy interesante. Y de horror, bueno, Stephen King, creo que tenemos horror, terror y todo eso junto. Si son fanáticos, creo que
estar sobre ese tema, que son sobre hechos. ¿Por qué da tanto miedo? Porque creo que están basados sobre hechos reales y, o catástrofes o enfermedades. Ahora hay muchos, o series también, más allá que no son cuentos, pero en series que están basadas en pandemias justamente y que son de terror. O ahora también se empiezan a encontrar películas que se les da más valor por haber vaticinado de alguna manera la pandemia actual, ¿no? Exacto. Es lo que relaciona con lo que vos decías. Saramago, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? A ver. Saramago, digo, por ejemplo, ¿no? Hay una de las películas, una de las novelas donde todo el mundo iba quedando ciego, a partir de una enfermedad que se iba contagiando como la persona que está en la película, de hecho, ¿no? Es una película bastante reciente. Eso, vamos, también no sabemos si es no ficción, ficción, creo que ahí se está mezclando el camino para llegar. Y de terror, policial, y no podemos dejar de nombrar infantil, que creo que es un género que a veces lo dejamos de lado, pero es un género infantil que, o pensamos que es algo sencillo, pero el género infantil me parece que es, a mí la tengo a María Elena Walsh, género infantil, hecho poesías, canciones, cuentos, que es un género bastante, creo que difícil también para llegar a los niños, y la tenemos ahí un poco bastardeado, pero género infantil, vamos a buscar algo para leer también, porque no hemos leído en estas clases, y en el taller del año pasado tampoco. Tenemos un género ahí muy, muy interesante, porque a veces son infantiles y tienen mensajes muy, muy buenos para leerlos. No podemos dejar, aunque no lo tenemos en cuenta, dramaturgia. La dramaturgia son las obras de teatro, los cuentos, novelas, que están basadas para hacer obras de teatro. Bodas de sangre, de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. ¿Vieron alguna obra de teatro o lo han leído? Y acá en Argentina la tenemos a Griselda Gambaro, que es la gran exponente de lo que es dramaturgia, obras de teatro, con La mala sangre. Yo me acuerdo de haberlo leído en el colegio, así que La mala sangre, que son obras de teatro, que también es un género muy lindo para leer, para que lo busquen, porque a veces son obras cortas, se separan por actos, acto 1, acto 2, y creo que está muy bueno para que, si no han leído, ¿algo querías decir, Federico? Ahí que te veo, con ganas. Pensaba más hacia atrás en Armando Discépolo, el hermano de Enrique Santos Discépolo, con Mustafa o Mateo, por ejemplo, y un poquito más contemporáneo, por así decirlo, a Puig, ¿no? Con Boquitas Pintadas o con El beso de la mujer araña. Boquitas Pintadas de Puig, no se lo pierdan, porque es una verdadera joya. No hay un género establecido ahí, es tanto un folletín como una obra de teatro, como una novela. Está la película también, si la quieren ver, que está filmada en la Drogué, parte de la película de Boquitas Pintadas. Pero vale la pena volver a Manuel Puig, que a veces está un poco, para mí, justamente olvidado, pero es una opinión absolutamente personal. Acá aconsejamos y damos para que amplíen la biblioteca, bueno, acá están diciendo que La casa de Bernarda Alba, la doctora Mónica Samaniego, que le encantó, creo que es excepcional, como dice ella. Léanlo, búsquenlo, hasta lo pueden ver, las obras de teatro pueden estar en YouTube también, si no quieren leerlo, creo que es excepcional. Y llegamos también al género poesía, aunque este es un taller literario de cuentos, pero la poesía no podemos dejarla de lado, está ahí, nos quiere entrar al taller, nos está tocando la puerta desde que iniciamos. Poesía. Bueno, poesía, Benedetti, uruguayo, por supuesto, Neruda, ni hablar, son diferentes estilos, y lo tenemos a Borges, que también lo tenemos como un poco olvidado, que ha escrito poesías muchísimas, y no lo tenemos tanto, son diferentes estilos. Hay una poesía, creo que Alfonsina Storni, acá nos están diciendo. Bueno, justamente yo estoy ahora en la tierra de Alfonsina Storni, estoy en Mar del Plata, así que la tengo acá cerquita. Pero de Borges también tenemos, creo, El Sur, que está el cuento, pero creo que también hay un poema. Así que son un estilo totalmente diferentes, pero que no lo podemos dejar. Han escrito poesía, les gusta ese género, es un género totalmente diferente, distinto, para incorporarlo, pero creo que hay muchos fanáticos, y si han escrito de poesía es otro estilo. Periodístico, bueno, ya hemos hablado en la clase pasada,
periodístico y también la literatura periodística, Roberto Art, hemos leído su cuento, hemos hablado mucho de él. Y también tenemos un género que es el que nos trae acá, el género cuento, porque el cuento es un género, la novela es un género. ¿Y cuál sería un poco esas diferencias? Bueno, el cuento justamente es breve, de pocas carillas, a diferencia de la novela, porque en la novela nosotros desarrollamos más la historia, desarrollamos los personajes, conocemos más su vida, su historia, hasta físicamente se desarrolla mucho más, tiene un final y se van desenvolviendo las historias. Y dentro de una novela puede haber otros géneros periodístico, terror, romántico, ahí hay otro género, van surgiendo, el género romántico, han leído, les gusta también, eso pueden comentarlo, y el cuento es breve, y tiene una impronta, una introducción, con el desarrollo y el desenlace que tenga una coherencia generalmente, que también puede tener un género cuento de terror, un género cuento romántico, un género cuento humor, y de humor, a ver a quién les gusta, tienen autores, les gusta, porque acá de humor tenemos varios, y tenemos a uno particular, que lo hemos nombrado en clases anteriores, acá voy a tomar nota, a ver si prestan atención, ahí está, un 10, ya no tiene que dar el final la doctora, a ver, no tiene que dar la doctora Selva Amalfi Mónica Fontana Rosa, por supuesto, y de esto vamos a ir a Fontana Rosa con su humor irónico, satírico también, tiene novelas, cuentos, futboleros, ni hablar, y ¿qué tenemos? La Mesa de los Galanes, léanlo, son diferentes cuentos, por favor, eso lo tengo que recomendar para que aprueben el curso, La Mesa de los Galanes, porque es impresionante. El mundo ha vivido equivocado, una maravilla. El mundo ha vivido equivocado, y hablando de que vivimos acá equivocadamente, vamos a leer un cuento de Fontana Rosa, para ponerle humor a este viernes frío, acá está nublado, no sé allá. Un cuento de Fontana Rosa, Te digo más. Y con ese Te digo más, vamos a leer un cuentito de Fontana Rosa que vamos a tener un invitado para que lo lea, así que le damos el pie. Bueno, aquí estamos, el invitado, ya aparezco de la casa yo, ya no me quieren ni ver. Bueno, vamos a leer La Barrera, es un cuento de Roberto Fontana Rosa, va sin censura, va con las palabras que él escribió, todo, así que prepárense y le damos para adelante. La Barrera, cuento de Roberto Fontana Rosa. Un paso más atrás, 2 más atrás, 3, ahí está bien, ya está la barrera formada. Una baldosa más acá, un momento, ante todo, sacar las cosas del arco, hay botellas debajo de la pileta, ya la otra vez cagó una, y 2 sifones, el blindado no es nada, pero el otro puede reventar, y los sifones revientan, y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Bien juntas las macetas de la barrera, el arquero muy nervioso, Miguel Tornino frente al balón, atención, el rubio Miguel Tornino frente al balón, una mano en la cintura, la otra también, la mano sacándose el pelo de la frente, la transpiración de la frente, de los ojos. Hay silencio en el estadio, es la siesta. Hasta el negro se ha quedado quieto, el perro, resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutor a Miguel Tornino, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Portland de la maceta grandota del culantrillo. Un solo grito en el estadio. ¡Miguel! ¡Miguel! El público de pie ante esta, la última oportunidad del Racing Club, cuando solo faltan 2 minutos para que finalice el match. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera, o el negro, el perro, insiste en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el muy boludo. Sonó el silbato. Habrá que pegarle de chanfle interno. La cara interna del pie diestro de Miguel Tornino. El pibe de las inferiores debutante hoy le dará el balón casi de costado, tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí
con satánica precisión, para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta, y se cuele entre el travesaño, el postre manotazo de la lata de aceite cocinero, que se ha lucido hasta el momento. Tiró Tornero y se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latigazo insólito de curva inesperada, y con la punta de los 2 dedos allá voló la lata a la mierda. Carajos, que ladra el negro. Sí, mamá, sí, la guardo, está bien, pero mirá vos cómo la viene a sacar este guacho del arquero. Roberto Fontana Rosa, La Barrera. Bueno, ¿qué más decir de Fontana Rosa? Con ese estilo de escritura y que nos saca una sonrisa, como los veo a todos después de escucharlo. Y creo que con esto vamos a continuar con el taller, con esta sonrisa. Esperemos mantenerla hasta las 6:30 con Fontana Rosa. Y ahora vamos a seguir con Isaac, que se me fue Isaac, así que voy a seguir hablando y haciendo tiempo hasta que vuelva para seguir con la segunda parte del taller, así que vamos a continuar avanzando en este camino literario. Isaac, te dejo el espacio. Vamos a cancelar el audio. Federico, por su lectura. Bueno, en mi caso voy a disertar sobre un recurso literario muy oportuno y que hemos trabajado estas semanas en el taller literario, que es El arma de Chekhov, ¿sí? Chekhov fue un escritor ruso muy importante, sobre todo en el cuento y también en lo que es la dramaturgia, como mencionaba recién Micaela, en cuanto a género literario. La importancia del arma de Chekhov radica en que nos ofrece la posibilidad de potenciar nuestras historias y de darle un cierre más efectivo, ¿sí? A través de un razonamiento que tiene que ver con agregarle más lógica al cuento, ¿sí? Por ejemplo, básicamente, el arma de Chekhov se basa en que tenemos que agregar un objeto, puede ser un objeto, una persona o una situación, y luego, a medida que avanza la historia, lo activamos, ¿sí? En este sentido voy a dar algunos ejemplos. El primer ejemplo es el que da el propio Chekhov, que es el de la escopeta. De ahí el arma de Chekhov, ¿sí? Porque es una escopeta. Y Chekhov propone que si en la primera escena tenemos una escopeta, ¿no? Colgada de la chimenea, ¿sí? Esa escopeta, según el arma de Chekhov, tiene que ser activada en la escena siguiente o la subsiguiente o hacia el final, ¿sí? Tiene que ser disparada esa escopeta. Es decir, se trata de agregar un elemento al cuento para fortalecer nuestra historia, ¿sí? Por eso dice que tenemos que agregar elementos que no sean meramente decorativos, sino que nos sirvan para potenciar esa historia. Ese es el primer ejemplo de Chekhov. Decimos que hay una escopeta en nuestro cuento, ¿no? Tenemos que decir que esa escopeta tiene que ser disparada en algún momento, porque el lector va a estar esperando qué va a pasar con esa escopeta. Como es un cuento, o incluso también en una novela pasa, que no sean elementos meramente decorativos, ¿sí? Que tengan una razón de ser, ¿sí? Eso es básicamente el arma de Chekhov. Como muchos de ustedes lo identificaron muy bien en la película que les di para ver, que fue El silencio de los inocentes. Se puede ver tanto en un registro cinematográfico como en un registro literario, ¿sí? De cuentos o de novela. Bueno, este es el primer ejemplo fundacional, ¿no? De Chekhov, el arma de Chekhov, la escopeta. El otro ejemplo, yo me puse a investigar un poquito pensando en ustedes cómo se puede ver el arma de Chekhov, ¿no? En cualquier escena. En este sentido, me puse a pensar algunos cuentos o novelas o películas que vi recientemente para a ver si estaba presente esta teoría, ¿no? Y si nos podemos analizar, se pueden encontrar el arma de Chekhov, esta teoría. En este sentido, vamos con un cuento de Raymond Carver, ¿sí? Un ejemplo de un cuento. El cuento de Raymond Carver, que se llama Parece una tontería, se inicia con
una mujer que va a comprar una torta, ¿sí? Un pastel. Le encarga un pastel al pastelero para que lo diseñe para su hijo, que se llama Scotty, ¿no? Entonces le dice que por favor ponga Scotty en la torta, ¿sí? Bueno, la mujer encarga el pastel y al día siguiente, ¿qué sucede? El niño tiene un accidente, ¿sí? Al tener un accidente, lo internan, ¿sí? Y se olvidan del pastel. Nadie sabe qué pasó con el pastel. Bueno, entonces el pastelero empieza a llamar y a pedirle que le paguen el pastel, ¿no? Pero cuando llama a la casa, es el marido que llega del hospital cansado y no sabe nada de que la mujer había encargado un pastel, ¿sí? Entonces ahí se empieza a desarrollar el conflicto de esa historia. En el caso del cuento, el elemento del arma de Chekhov no es un arma, es un pastel, ¿sí? Pueden ser diversos objetos. Ahora vamos con el tercer ejemplo, que es de una novela que me gustó mucho, que leí hace poquito, que es del escritor colombiano Álvaro Mutis, ya fallecido, que se llama Ilona llega con la lluvia. Y cuando la leía, también dije, si nombran este objeto es porque puede activarse en algún momento, ¿no? Entonces yo estaba pendiente de que el protagonista llega a un barco abandonado, ¿sí? Donde vive otro personaje, una mujer, que lo invita, ¿no? O necesita hablar con él. Entonces, el personaje principal describe que hay una garrafa, una especie de garrafa con gas, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si se está describiendo la garrafa y el intenso olor a gas, es porque próximamente ese barco va a explotar, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia en el gas, ¿sí? Y en la garrafa? Después me olvidé de lo que iba a pasar. Seguí leyendo y después me sorprendí porque efectivamente al final ese barco explota, ¿no? Eso tiene que ver también con el arma de Chekhov, en este caso en una novela, y se da sobre el final, ¿sí? Se da sobre el final de la historia. Por eso les digo que puede ocurrir tanto en el principio, en el desarrollo, o en el final. No es necesario que esté sí o sí en el principio de la historia, ¿sí? Bueno, y para finalizar, voy a poner como ejemplo un ejemplo cinematográfico de la película Titanic, que también vi hace poco. Y en este caso el objeto es una joya, ¿sí? Pues la película empieza con una investigación que hace un grupo, una expedición marina, buscando una joya. ¿Qué están buscando? Están buscando una joya, pero la joya no la encuentran. Lo que encuentran es un antiguo cajón, ¿sí? Y en ese cajón, en ese objeto encuentran una fotografía, ¿sí? Un retrato, el retrato de una mujer, ¿sí? Encuentran el retrato de una mujer. Y esa mujer tiene puesto un collar del que cuelga la joya que están buscando. Y la protagonista ve en la televisión la joya, ¿sí? Al ver la joya, se reconoce a ella y le trae toda la memoria, ¿sí? De lo que vivió, ¿sí? Se reconoce en el retrato. Dice, bueno, esta soy yo cuando era joven, encontraron en el retrato, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a desandar la historia, ¿sí? A partir del objeto que radica en la joya, ¿sí? Debido a la joya, motiva que la protagonista llegue al barco, donde está la expedición, la tripulación, y les empieza a hablar de lo que pasó en el Titanic, ¿no? Ahí vemos otro ejemplo de cómo los objetos nos ayudan a avanzar en la historia, ¿sí? Como bien decía Micaela cuando armó la consigna de los objetos en el taller, como mencionaba la doctora Chirino, que son muy importantes, y la mayoría se vinculan con los objetos, ¿sí? En líneas generales. Eso básicamente. Bueno, y para finalizar, me gustaría repasar un poquito lo que es la historia aparente y la historia oculta, con un cuento de Liliana Hecker, si lo tienen por ahí, que se llama La única vez. Vamos a leerlo y después cerramos con la doctora Chirino, que tiene un muy lindo cuento, que resultó ganador del cuarto premio del concurso de cuentos del CAS. Bueno, el cuento se llama La única vez. Arrancamos, si lo tienen por ahí, ¿sí? Desde hace 6 años, la vida del hombre... Perdón,
Quería comentarles que recién les compartí el cuento, si no lo tienen, para que lo puedan abrir ahora en PDF y lo puedan leer. Bárbaro, muchas gracias, Mica. Desde hace 6 años, la vida del hombre que duerme en esta casa de Adrogué tiene 3 consuelos. Uno, en el Renault 4, cada anochecer, durante el regreso a su departamento. Cuando los bocinazos, el rugido de los motores y la ira de los automovilistas aplacan cualquier otro sonido. El hombre, entonces, cierra la ventanilla de su auto y grita. Su segundo consuelo es menos fáctico, reside en imaginarse el suplicio de la pera. No podría recordar en qué libro lo he leído, tal vez en Enrique de la Gardere o en El Conde de Montecristo, y consiste en insertar una pera, por la parte más ancha, en la boca de la víctima. Cada vez que Olivia, su mujer, se pone a hablar, quizás sobre la negativa de él a asistir a una reunión de padres del jardín de su hija, tal vez sobre su demora en pintar el techo de la cocina, o su costumbre de tirarse a escuchar música en lugar de hacer algo útil. Él se figura a sí mismo insertándole la pera en la boca y se apacigua. En ciertas ocasiones también piensa en matarla. Ahora está soñando con ella. Sueña que, tal como lo anunció, ella ha llegado con la nena a la casa de Adrogué a las 9 de la mañana. Es maniáticamente puntual. Y él, aunque en la vigilia había resuelto que esta vez sí se animaría a decirle que van a separarse, está mudo, paralizado por el miedo. Miedo, sabe en el sueño, a que Olivia le haga una escena similar a la de una semana atrás, cuando él, después de la cena, había tenido la precaución de esperar a que la nena estuviese dormida, le dijo, el vasco se va a Europa y me deja su casa por 6 meses. El éxito de una separación, había estado pensando desde que el vasco le dio la buena noticia, depende en buena medida de tener arreglado el problema material, la escasez de dinero para encarar 2 hogares y la búsqueda de un lugar soportable donde vivir. Padecidas ante la mirada de una mujer a quien se detesta. Resultan hasta tal punto penosas que tal vez un hombre termine quedándose junto a esa mujer con tal de no afrontarlas. Y se había sentido tan afortunado por la facilidad con que a él se le solucionaba el asunto, tendría una casa y tendría tiempo, 6 meses es mucho tiempo, para resolver definitivamente su separación. Que, hasta que se encontró diciéndole a Olivia, el vasco se va y me deja la casa por 6 meses, no reparó en que su alegría era algo prematura. Olivia cruzó los brazos sobre el pecho y se recostó contra el respaldo de la silla, un ojo cerrado, la cabeza echada hacia atrás como quien busca una buena posición para observar mejor un fenómeno. Estuvo unos segundos así y al fin dijo, nos deja la casa, querrás decir. Su tono resultó tan amenazador que él, automáticamente, se corrigió. Nos deja, por supuesto, solo que nada, dijo Olivia. Solo que, como de costumbre, te olvidás de que somos una familia. Total, como las responsabilidades no existen para vos, apuesto a que ni siquiera se te pasó por la cabeza que a tu hija le vendría mucho mejor que a vos tener un jardín por donde correr en lugar de estar encerrada todo el día entre estas 4 paredes. Me deja la casa, mirá vos el tupé. Me gustaría que te agarrara un psicoanalista a ver qué opinás de tus me y tus mi y tus mu. Si ya te debes estar relamiendo de solo pensar que vas a pasarte las noches enteras tirado como una foca leyendo tus libros y escuchando tu musiquita. Total, como no sos el jefe de una familia, como no tenés una mujer y una hija a tu cargo, como sos el egoísta inmaduro que fuiste siempre, seguro que crees que te podés dar el lujo de vivir como ese vago de tu amigo que no piensa más que en él. Basta, gritó el hombre. Fugazmente imaginó la pera incrustándose de un solo envión en la boca abierta. Lo que quería decir, lo que habría dicho si me hubieses dejado terminar, es que, precisamente, porque el vasco es un hombre solo, la casa tal vez no está en condiciones de que una familia se instale allí sin que antes se ponga un poco de orden. Sintió asco de sí mismo. Así que habías pensado, dijo Olivia, con aire teatral. Habías pensado en tu familia. Tenía los brazos elevados y miraba hacia arriba como quien invoca a un testigo colgado del techo. Había pensado, dijo el hombre, tratando de parecer imperturbable, que tal vez convendría que me instalara allí unos días antes que ustedes. Así dejó la casa en condiciones. La escena que vino después le resultó tan indigna que apenas la registró. De manera difusa, recordaba cucarachas y preservativos usados que él, miserablemente,
prometió eliminar de la casa amable y espaciosa que ahora cobija su sueño, a cambio de lo cual obtuvo 2 días de soledad o de dicha. Soledad o dicha, que iba a terminarse a las 9 de la mañana de este domingo de invierno, cuando el timbre sonara. En el sueño entiende que se le está escapando la última oportunidad. Olivia atraviesa el living con sus pasos poderosos y la nena da saltos para que él la levante en brazos. No debe hacerlo. Tiene que mantenerse bien frío para ser capaz de decirle a Olivia que se vaya tal como lo decidió antes de irse a dormir, aun cuando esto implique desprenderse de la nena. No debe mirar a la nena, debe eludir a toda costa esos ojos expectantes en los que a veces cree reconocer el mismo exceso de cortesía o el mismo temor. ¿A ser rechazada? ¿A que una ira sin códigos caiga sobre ella? Que a él lo está llevando a esto, a esta actitud jovial, aunque secretamente irónica, con que por fin le sonríe a su hija. La alza bien alto sobre su cabeza y se desentiende, como si no le importara, o como si supiera de antemano que todo es inútil. De los movimientos de Olivia, quien, con energía, vacía ceniceros, esponja, almohadones, apila libros y cassettes, desarma sin piedad el abrigado desorden dentro del cual, durante 2 días, él fue feliz. Lo despierta la impotencia. Tarda en entender que nada definitivo se ha verificado aún. Mira el reloj, las 9:10. 10 minutos de libertad, piensa, como si todavía lo arrastrase la derrota del sueño. Debe vestirse, estar desnudo ante Olivia lo hará sentirse desarmado. Lo malo es que no tiene ninguna gana de levantarse, ni siquiera tiene ganas de ver a la nena, solo desea permanecer en este perfecto estado de reposo. ¿Desde cuándo no hace algo solo por complacer sus deseos? Eso es una coartada. La frase lo ha golpeado con tanta crudeza que, antes de meditar en lo que está haciendo, salta de la cama y se pone los calzoncillos y unos pantalones. Estar desnudo no es buen hándicap para una pelea, se le cruza. Busca una camisa limpia. Siente una extraña calma. Tiene el presentimiento, o más bien la sensación física, de que esta vez va a llegar hasta el fin. Se pone la camisa y unas zapatillas y entra al baño. Está terminando de afeitarse cuando escucha el timbre. Un timbrazo imperioso que él interpreta tan bien como un lenguaje. Va hacia la puerta. Piensa en una res caminando hacia el matadero. Olivia está ahí, con la nena de la mano, altísima y con vestigios de la belleza que 7 años atrás lo ha deslumbrado. Pero él no puede evitar que se le cruce enorme. Olivia se ve enorme al lado de la nena. El bolso que trae y que está instalando en el centro del living también es enorme. Antes le ha dado un beso y, sin intervalo, le ha señalado un taxi detenido en la puerta. Él ha alzado a la nena y la ha hecho saltar por el aire. Ahora la deja con suavidad en el suelo y avanza hacia el taxi. En el momento de pagar, le parece que el taxista lo observa con cierta conmiseración, aunque tal vez es solo una idea suya. Vuelve cargando 2 valijas. Piensa que apenas entre, le va a decir a Olivia: ¿te crees que esto es una mudanza? Y que ese será el desencadenante de la pelea. Pero en cuanto entra y la ve actuar, se olvida de su propósito. Con desesperación pregunta: ¿qué estás haciendo? Ella gira apenas la cabeza y lo mira de costado. Abro las ventanas y vuelve a su tarea. Una corriente destemplada está borrando la atmósfera cálida y algo espesa que, durante estos 2 días, lo ha protegido como un aura. Hace frío, dice él. Me importa muy poco que haga frío. Apesta cerrado y a cigarrillos. Es mi olor, dice él. Ella se ha plantado a mirarlo en mitad del living. Las manos sobre las caderas y las piernas un poco abiertas. Un árbol bien prendido a la tierra, se le ocurre a él. Y con extrañeza recuerda que alguna vez deseó a esa mujer. Bueno, tu olor no tiene por qué aguantarlo tu familia, porque no sé si recordarás que tenés una familia. ¿Cómo olvidarlo?, piensa el hombre. Y también piensa que sería inútil decirlo. Olivia es incapaz de entender toda ironía que no provenga de ella. Seguiría hablando con el mismo tono con que habla ahora, ampuloso y trágico, como si un público conmovido pudiera admirarla detrás de las ventanas. Si te imagino, está diciendo, junto a los papeles y los estruja. 2 días seguidos mirándote al ombligo, porque por supuesto no hiciste nada de lo que dijiste que ibas a hacer. Si te conoceré, donde hay un tacho de basura en esta maldita casa.
grita, y va a la cocina sin esperar la respuesta. Él observa a la nena, está siguiendo los movimientos de su madre con expectación, pero también con cierta confianza. Confianza, piensa él, en que en algún momento ella dejará de gritar y de sacudir objetos y las cosas volverán a la normalidad. Así es, piensa, así es la vida. Lo ha pensado con tristeza, como si de pronto hubiese comprendido que algo lo ata sin remedio a este destino, que esta mujer que alguna vez lo atrajo seguirá junto a él por los años de los años sin que pueda hacer nada por evitarlo. Un portazo en la cocina lo saca del estupor. Recuerda el sueño, su impotencia en el sueño al ver cómo ella se instalaba en la casa. Sabe lo que habría dado en el sueño por cambiar la dirección de los hechos. No te soporto, Olivia. Lo ha dicho en la puerta de la cocina, como quien tira una piedra y espera. Él, parado en la puerta, los ojos fijos en Olivia, espera. El estampido del choque. No hay choque. Debió haberlo adivinado. Olivia siempre realiza la jugada que le hace falta para ganar. Mira la novedad, está diciendo. Mirá la novedad, está diciendo. Así que ahora también sos capaz de ataquecitos de franqueza. Se ve que estar solo te favorece. Se sabe ridículo. No te soporto, Olivia. Y sin embargo, piensa, no hay otra manera de decirlo. Y sin embargo, no hay otra manera de decirlo. Entra en la cocina. O yo no encuentro otra manera, que es lo mismo. Y por primera vez en esta mañana no se siente un imbécil. Muy bien, ya está dicho. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Clavarnos un puñal en el pecho? ¿Echarnos nafta encima y después prendernos fuego? Porque a lo mejor eso te parece más interesante que ayudarme a que esta casa quede un poco habitable. Olivia, dice, no tengo ningún interés en que esta casa quede habitable. Eso es lo que estoy tratando de decirte. ¿Y quién está hablando de tus intereses? Tenés una hija, no sé si te acordarás. Él cierra con suavidad la puerta de la cocina. Escuchame, dice a media voz. Me parece que no es necesario. Sí es necesario. Olivia abre la puerta con violencia. Es necesario que tu hija aprenda desde ahora qué clase de canalla tiene por padre. Es necesario que sepa que para vos ella es menos importante que... Cállate. Él la toma del brazo y trata de alejarla de la puerta. No me pongas la mano encima, grita ella. Vení, tesoro. Por Dios. Él ve como en una pesadilla a su hija que ha entrado llorando y se aferra a las piernas de Olivia. Esto es un sainete, piensa, pero eso no le atenúa la angustia. Se pone en cuclillas y abraza a la nena con torpeza. Experimenta una necesidad insoportable de ponerse a llorar, él también, de quedarse abrazado a su hija y llorar hasta vaciarse. Que ya pasó todo, se descubre diciéndole. Le saca el pelo mojado de la cara y trata de secarle las mejillas con la mano. Claro que papito la quiere a mamita, le dice en un tono tranquilizante que le produce náuseas. Que se vaya nomás para el living, que mamita y papito tienen que hablar de algunas cosas importantes y después todo se va a arreglar. Oye la voz de Olivia, llegándole desde arriba. Menos mal que todavía te queda algún sentimiento de padre, dice la voz. El tono se va volviendo condescendiente. Andate, por favor, a jugar con esa criatura, a ver si se tranquiliza de una vez. Con una servilleta le seca la cara a la nena. Vaya, mi amor, le dice. Él se ha puesto de pie bruscamente. Vaya a jugar con su papito, que ya se arregló todo. Vamos a ver cómo nos divertimos los tres en esta casita tan linda. Y si una pausa, vuelve a ponerse en actividad. De espaldas a él, ahora está ordenando una alacena. Canturrea. Él lo observa con cierta curiosidad. El movimiento preciso de los brazos, la leve vibración de las caderas que siguen en el compás del canturreo. Se siente segura, piensa él. Segura de que dentro de unos minutos voy a estar jugando con mi hija en el living. Y todo continuará como si nada hubiese sucedido. Dice, no pienso ir a jugar con la nena. Ella no se da vuelta, ha quedado inmóvil, la mano un poco levantada, detenida en la actitud de guardar un vaso. Me gustaría escucharlo otra vez, dice por fin, de espaldas. No hace falta, dije lo que dije. Ahora sí ella se da vuelta, planta el vaso y apoya las manos en el borde de la mesa, los codos un poco doblados, el cuerpo volcado hacia adelante, una fiera preparándose para el salto. Me encanta cuando te pones temperamental, dice. No, no te encanta, dice él. Y a mí tampoco me encanta cuando te pones sarcástica. Y entonces lo más sencillo, Olivia, separarnos. ¡Ah, la! Así que era eso lo que veníamos tramando. Sus dedos tamborean unos segundos sobre la mesa. Adelanta un poco más el cuerpo, los ojos clavados en él. Antes vas a tener que pasar sobre mi cadáver, susurra. Él carraspea. Comienza a decir algo en tono de burla, pero Olivia no da muestras de prestar atención.
De un solo movimiento ha sacado a la nena, ha empuñado el vaso y, con la efectividad de un atleta, lo arroja contra los azulejos. Se escucha el estallido del vidrio y, casi inmediatamente, el llanto desesperado de la nena que vuelve a entrar en la cocina. Esto para que empieces a saber de qué soy capaz, dice. Alza en brazos a la nena y sale. Él mira las paredes con el pánico de un preso. Es un preso. Si sale de esta cocina tendrá que ver a Olivia y sabe que no podrá soportarlo. Se sienta en un banco, se acoda sobre la mesa, ni siquiera se ha molestado en sacar los vidrios, y apoya la cabeza entre las manos. Se le ocurre que podría esperar la muerte, así sentado en esta cocina. Por la puerta semicerrada le llega el llanto exasperante de su hija, y a través del llanto, la voz de Olivia, consoladora. No entiende las palabras, pero algo meloso de la voz lo crispa. Su deseo de ahorcar a Olivia es tan intenso que debe apretar los puños. Papito es malo, dice con tono infantil la voz. Él se golpea la frente con el puño, después golpea la mesa, se corta con un vidrio, pero ya no le importa. Se ha puesto de pie, ha abierto la puerta de la cocina y sale al living. Ya sé que de esta manera todo es más difícil, dice, y no mira a Olivia, que camina de un extremo al otro del living con su hija en brazos, pero sobre todo no mira a su hija. Ya sé que deberíamos estar los dos solos, sentados en algún lugar tranquilo, y no yo acá parado y vos caminando con la nena de esta manera absurda. Sentados en un café o en este living, pero solos para que al fin hablemos. O ni siquiera para que hablemos, porque a esta altura ya no me hago ilusiones. Nunca más va a existir entre vos y yo algo parecido a una conversación. Pero al menos para que yo al fin pueda decirte lo que nunca, cállate, lo que nunca me dejaste que te diga, como ahora, ¿no es cierto? A ver si el miedo al escándalo me deja mudo otra vez. Pero no, Olivia, a esta altura del partido ya no. Y a lo mejor hasta tenés razón, soy un irresponsable hijo de puta, y le estoy haciendo un daño feroz a mi hija. No grites, pero ¿quién te dice que a lo mejor las cosas no son más sencillas? Que simplemente un día ella crece y es capaz de entender todo esto. De entenderme a mí, quiero decir, tal como soy. O no lo entiende y entonces, bueno, entonces no tendrá padre. O tendrá el padre que vos la vas a convencer que tiene. Un miserable egoísta. Cállate. Un miserable egoísta y canalla que la abandonó sin piedad porque no era capaz de pensar más que en sí mismo. A menos que yo ahora dé marcha atrás, ¿no es eso? A menos que yo ahora te pida perdón y lloremos abrazados. Y acá no ha pasado nada. No, Olivia, acá pasó algo que no tiene vuelta atrás. Así que no vale la pena esto. Ya sé todo lo que vas a decirme hasta que salgas por esa puerta. Y a la nena te queda el resto de tu vida para decírselo. Es cierto, sí. Soy el ser más insensible que haya pisado esta tierra y las estoy matando las dos. A lo mejor hasta nos estoy matando los tres. ¿Quién puede saber esas cosas? Lo que sí sé es que esto no tiene sentido. Seguir viviendo así, digo, no tiene sentido. Espero que algún día lo entiendas. Él levanta de un solo envión las dos valijas y el bolso. Y si no lo entendés, camina hacia la puerta. Si no lo entendés, tampoco va a ser demasiado importante. Vos harás tu vida odiándome y yo haré mi vida como mejor pueda. Ha apoyado una valija para abrir la puerta de calle. Y la nena también hará su vida, a pesar del padre y de la madre que le han tocado en suerte. Como a cualquiera de nosotros, ha dicho. Después ha dejado las valijas en el umbral y, en tono impersonal, ha señalado que apenas salgan pedirá un taxi por teléfono. Está temblando junto a la puerta abierta. Le parece que tiene fiebre y que en cualquier momento se va a caer, pero no se mueve de la puerta. Tiene los ojos fijos en Olivia. Ella, parada en el centro del living con la nena llorando en brazos, parece esperar alguna cosa. Que él diga algo tal vez, que haga un gesto capaz de retrotraer la vida a eso que fue hasta unos minutos atrás. Un infierno. Hasta unos minutos atrás la vida fue un infierno. Él se lo repite una y otra vez, como un conjuro para no ceder. Tiene la impresión de que permanecen así, los dos inmóviles, mirándose y la nena llorando, más tiempo del que es capaz de soportar. En cualquier momento va a caerse o va a dar un grito. Por fin la pesadilla se acaba. Olivia, con la nena en brazos, está avanzando hacia la puerta. Sin mirarlo, sale a la calle. Antes de cerrar con un portazo, le grita algo feroz. Perdóname, piensa él. Le duele el cuerpo, sobre todo le duele atrozmente la cabeza. Pide el taxi con el último resto de voluntad que le queda. Necesita descansar, no pensar en nada. Meterse en la cama y no levantarse en todo el día. Acaba de darse cuenta de que puede hacerlo, de que nada en este domingo frío y gris va a impedir que lo haga. Elegir alguna vieja novela policial, meterse en la cama y leer hasta que nada, salvo la trama rigurosa, ocupe su pensamiento.
A pesar del cansancio, experimenta una calma que hacía mucho había olvidado. No es que esté contento, el llanto de su hija aún le retumba en la cabeza, pero empieza a embriagarlo algo que se parece al vértigo de la libertad. Lentamente, como quien oficia una ceremonia, va hacia el equipo de música y pone a todo volumen la segunda sinfonía de Sibelius. Después camina hacia la biblioteca. En el momento en que está sacando una novela de Dixon Carr, suena el timbre. ¿Sí? Decide no abrir. Todo lo que podían decirse ya está dicho. Intenta irse para el dormitorio con el libro, pero una pesadez inexplicable se lo impide. Empapado de terror, abre los ojos. Está tratando de entender lo que ocurre cuando un segundo timbrazo lo despierta del todo. Mira el reloj sobre la mesita de luz. Son las 9 en punto. El tercer timbrazo, imperioso, tan familiar para él como un lenguaje, suena cuando se está poniendo los calzoncillos. Sin esperanzas, camina hacia la puerta. Bueno, fin. Ese es el cuento de Diana Hecker, La única vez. Lo que vemos acá es un conflicto muy potente, es un cuento muy intenso que nos propone un conflicto, ¿no? El conflicto en este caso es que hay una persona, en este caso un marido, que se quiere divorciar de la mujer y no sabe cómo decírselo, ¿no? Entonces esto va generando cierta violencia ya en el diálogo, ¿no? Entre los dos, y llega al máximo cuando le tira el vaso contra el azulejo, ¿no? Pero en sus ganas de divorciarse, se queda dormido, ¿no? Se va a dormir a la casa del amigo. Y cuando se queda dormido, sueña que en el sueño le puede decir todas las cosas que no le puede decir en la vida real, ¿no? Entonces ese es el conflicto y la historia aparente. Pero la historia oculta radica en que al final fue todo un sueño, ¿no? Fue un sueño de él, ¿no? Así que básicamente esa sería la historia oculta. Siempre es importante tratar de identificar el conflicto, ¿no? Quizás acá al principio la autora nos engaña porque no sabemos si está despierto o si está dormido, y hasta que en algún momento de la narración lo despierta del todo, ¿no? Lo despierta del todo al personaje. Pero no nos damos cuenta que era en realidad todo un sueño hasta el final, ¿no? Hasta la frase final, cuando suena el despertador, ¿no? Cuando se va a leer la novela de Dixon Carr, pero suena el timbre, y ese timbre que suena es el que lo despierta y vuelve a la vida real. Es un recurso muy utilizado justamente el de que sueñan y que no sabemos si está soñando, y que el personaje principal tiene un sueño y pensamos que transcurre y después termina, que fuera todo un Exacto, sueño, sí. cuentos, películas. Exacto. Muy utilizado, sí, es muy utilizado, sí. Y es un recurso que se puede utilizar hasta en los varios géneros que hemos hablado. En los de terror, mucho se utiliza este recurso de la historia, esto de que sueñan y no sabemos si es realidad lo que hablamos hoy, si es realidad o fantasía. Y hablando, bueno, los escritores se basan en este recurso. ¿Por qué? Porque los escritores, y hoy hablando de los escritores, vamos a recordar algo muy importante, que el 13 de junio fue el Día del Escritor. Lo que no sabemos por qué es el Día del Escritor, alguien sabe, nos gustaría saber por qué el 13 de junio se celebra el Día del Escritor. Por el fallecimiento de Leopoldo Lugones, que fue el primer escritor argentino, y lo dice alguien con peso y con letra para decirlo, que Jorge Luis Borges dice, fue nuestro primer escritor argentino, y él en su libro, Leopoldo Lugones, lo voy a leer textual, porque no podemos inventar palabras de Borges, acá no se permite esto, decir que ha muerto el primer escritor de nuestra república, decir que ha muerto el escritor de nuestro idioma, es decir la estricta verdad, y es decir muy poco. Esto se lee en Leopoldo Lugones, la biografía escrita Jorge Luis Borges. Así que con honor acá estamos en este taller literario celebrando el Día del Escritor, el Día Nacional del Libro, que también se festejó el 15 de junio, el Día Internacional también del Libro, lo hemos charlado en clases anteriores que se festejan otro día, pero el Día Nacional es el 15. Y Leopoldo Lugones fue quien creó el SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores. Así que acá le estamos haciendo honor y lo estamos celebrando con esta clase, el taller literario, con el cuento que leyó Isaac, y que justamente este recurso
la historia aparente, la historia oculta, que es utilizada por un montón de escritores, que seguramente ustedes también en sus cuentos, si han escrito o se están animando, es un buen recurso para utilizarlo. Es una buena herramienta, que acá sumamos herramientas y un montón de material para que puedan inspirarse. Así que, y creo que también hay otra fecha muy importante, no sé si ustedes, a ver si lo recuerdan, que se conmemora los 35 años del fallecimiento de alguien que lo hemos nombrado acá, escritor argentino, Isaac Adriano, Federico Mónica, algunos que puedan decirnos. Se celebra los 35 años del fallecimiento de Sábato, claro, sí. Sábato y también de Borges. Así que este es un año para festejar y celebrarlo, y qué mejor que celebrarlo con una pequeña comentario sobre Borges. Federico, si nos querés hacer un pequeño relato de algo que tiene que ver acá con nosotros de Zona Sur. Es algo muy cortito para no aburrirlos más, porque la clase es bien entretenida y no quiero meterme ahí en el medio. Un paréntesis, con respecto a lo que hablaban de los recursos, del sueño, de quien está vivo y no, hay un cuento de un autor argentino que es periodista y escritor, que se llama Ariel Sher con CH, Sher, que escribe muchos libros vinculados con la mirada futbolera, pero es un gran escritor. De hecho, él da algunos cursos literarios vinculados con el fútbol, que hablando de fechas importantes tiene un cuento que es muy lindo, que se llama Todo mientras Diego, ¿no? Que tiene que ver con el gol a los ingleses que se estuvo festejando por estos días. No se las voy a spoilear demasiado, pero la idea es que él está festejando todo el tiempo con su abuelo, Ariel Sher. Léanlo, Todo mientras Diego, independientemente de la cuestión futbolera o no, que no van de manera tan independiente, van de la mano, pero está muy bien escrito. Esto es Ariel Sher, 2 pesos aparte, Sher con CH. Borges y la zona sur, una pincelada, hablando de poemas. Borges vinculó siempre a la zona sur, vinculada con los caudillos, con los compadritos. Él tenía por el sur 2 miradas, por así decirlo abiertamente. Una que es la de Suadrogué, con los laberintos, con el salir a perderse y a disfrutar del sur, y otra con Turdera y Lomas de Zamora, pero sobre todo con Turdera, donde encontraba a los compadritos, donde encontraba a los cuchilleros. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, en el peligro, primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Y ese Iberra fatal, de quien los santos se apiaden, en el puente de la vía, mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Memoria de 2 hermanos y el tango. Los hermanos Iberra existieron, todo lo demás es ficción de Borges. Hace muchos años hablé con el último de los hermanos, con Ricardo Eleni Iberra, donde me contó su versión. Él decía que usaban el facón, pero para comer el asado. La Costa Brava era al costado de la vía, entre las avenidas Hipólito Yrigoyen y la avenida General Frías, al costado de la vía. La estación Turdera está en un pozo, como si fuera una estación de subte, pero sin techo, y eso hacía que esas 2 cuadras, 3 cuadras de extensión entre un puente y otro, entre un puente de ladrillos que todavía está sobre la avenida Frías y el puente de la avenida Hipólito Yrigoyen, se generara allí un lugar muy, muy curioso, muy misterioso. Borges estuvo ahí y entonces sacó estas historias. Los hermanos Iberra aparecen en La Intrusa, por ejemplo. Hay un tramito en el informe de Brody, van a encontrar La Intrusa de Borges, un cuento corto que vale la pena leerlo. Anótenlo también ahí, si les queda un lugarcito, anoten ahí La Intrusa. Lo hemos leído, la Intrusa también. Sí. Vos lo leíste, creo. Sí. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos la gente suele recogerse temprano. Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristian uncía los bueyes. Cristian le dijo: vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca. El comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas, después por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Esa era la descripción de este Borges vinculado
vinculado con Turdera, que es el propio Borges el que dice, porque en una parte él dice, creo, me parece, y no es caprichoso en su escritura, que vamos a decir nosotros de Borges. He situado mis cuentos, dice en un prólogo, en el prólogo del informe de Brody, dice Borges, he situado mis cuentos un poco lejos, ya en el tiempo, ya en el espacio, la imaginación puede obrar así con más libertad. ¿Quién en 1970, que se edita este libro, recordará con precisión lo que fueron a fines del siglo anterior los arrabales de Palermo o de Lomas? Dice el propio Borges, como diciendo que todo aquello que él escribió es muy antiguo y que tiene que ver con la ficción de los Ciberros. Y lo último, y cierro lo mío, hablemos de esas mitologías de compadres y caudillos. Yo no creo que corresponda a Droguet, sino a Palermo o a Turdera, como la famosa familia de los Ciberra. Este pequeño diálogo se da entre la desaparecida revista Sur Semanario y el escritor Jorge Luis Borges. Ha sido sin duda alguna este hombre de las letras uno de los escritores más interesantes que hayan pasado por la literatura nacional. Cada cuento o línea de Borges tenía aroma a malevaje. Por esto, en el poema El Tango, no dude en calificar a nuestros compadritos como hombres del cuchillo y el coraje. Tal vez la síntesis perfecta de lo reflejado por el ganador del premio Cervantes hayan sido los Ciberra, así, a secas, y con todo el afecto con el que antiguos vecinos recuerdan a estos hermanos, afectos de ira, de ternura o de simple leyenda de un Turdera de la Costa Brava y el camino de las tropas. Esto es un artículo que escribí hace ya algún tiempo, yo lo dejé ahí a Micaela para que después les pase el link si les interesa. Siempre me gustó escribir sobre Borges, pero desde acá, desde Turdera, y esta mirada que desde lo local también se puede ser universal. Bueno, listo, no hincho más. Muchísimas gracias y lindo fin de semana para todos. Gracias, Federico. Muchas gracias a vos, Federico. Sí. Es muy interesante la anécdota, la verdad, muy enriquecedora. Isaac, ¿te parece seguir celebrando a Borges? Vamos a seguir con él. Adriano, si nos querés dar el placer de escucharte en esta tercera clase. Bueno, muchas gracias. Justo tengo algo acá de Borges, ya que estaban hablando también de los recursos. Es una anécdota que lo leí en un diario hace poco. Dice María Kodama sobre Borges: era normal, como todas las personas, Borges no tenía rutina, escribía sistemáticamente. Solo escribía cuando tenía voluntad de sueños que había tenido. Hay una anécdota muy divertida, y es que un día estaba junto a Borges en Estados Unidos. Se despertó y me dijo que iba a dictar un poema de acciones de libros, pero nunca corrigió ese poema, cosa que era casi imposible imaginar en Borges, porque para él un poema o un cuento era el comienzo de una infinita serie de correcciones. Un día, con curiosidad, le pregunté por qué no había hecho la corrección de ese poema, y me respondió: no, yo no puedo corregir ese poema, porque ese poema no es mío, me lo dictó Kafka en un sueño. Cuando vuelva a soñar y Kafka me diga que debo corregirlo, él sabrá que debo corregir. Bueno, eso lo leí hace poco y me pareció justamente muy acertado para el momento, ¿no? En un sueño, dice Kafka, le dictó un poema tremendo, y él se despierta y se lo dicta a su compañera. Así que, bueno, evidentemente es algo muy de la inspiración, ¿no? y de Borges. Así que bueno, sé que ahora la doctora, creo que Mónica Mangia es la que tiene que leer el cuento. Así que bueno, yo esto... ¿Quién? Mónica Chirino, sí. Mónica, bueno, está bien. Justo había preparado algo sobre los rituales, ¿no? Los rituales de escritura, de cómo se podía hacer para ambientar lo externo para que ayude, ¿no?, al proceso creativo. Pero bueno, como la doctora tiene que leer el cuento y me gustaría escucharlo, a mí también, la próxima clase puedo hablar sobre eso. Sí, por favor, la próxima clase te esperamos, que ya vamos a tener. Gracias. Gracias a vos. Mónica, te damos el pase, te damos la posta. Bueno, muchas gracias. Les comparto el cuento que escribí para el concurso del año pasado.
Se llama Sentidos. Eran dos jóvenes que vivían en un pueblo bordeando un valle lindante con la frontera chilena en la provincia de La Rioja a principios del 1900. Ramón era descendiente de diaguitas, morocho, alto, fuerte y temperamental. Petrona, de cabello oscuro y ojos de un gris especial que denotaban su ascendencia europea. De madre española, padre criollo, dulce y de carácter suave y reflexivo. Peta, como le decían su familia y amigos, la morena de ojos raros, conoció a Ramón de niña. Eran vecinos en un caserío de escasos 500 habitantes y se enamoraron. Ramón ansiaba casarse con ella, pero sus padres no lo permitirían nunca. No estaba bien visto mezclarse con los indios del Cerro Negro, como lo llamaban por entonces al Cerro del Toro. Se veían escondidas, cruzando fincas y sembradíos. Ella conocía de memoria los horarios de Ramón e inventaba excusas para salir a su encuentro camino al taller, donde él realizaba tareas de carpintería. Hasta que resolvieron que era hora de armar una familia. Cansados de las mentiras y los encuentros ocultos, Ramón la llevó a su pueblo natal, a la villa del Cerro Negro. Había decidido robarla y compartir su vida con ella. La familia de Petrona, molesta y Parece que se cortó. ¿Se cortó? Sí. Si no se escucha, doctora Chirino, No. se le cortó la señal. Sino que se vuelva a conectar. Ahí está. Ahí está, sí, ahí la recuperamos. Sí, se había cortado, doctora. Si lo quiere empezar ¿Me de escuchan? vuelta. Ahí está. Sí. Si ustedes me escuchan, no me di cuenta que no me escuchaban. No hay problema. ¿Vuelvo a empezar, en serio? O Sí. como quieran. Sí. Bueno, por favor. Me avisan, Bueno, Sentidos. Eran dos jóvenes que vivían en un pueblo bordeando un valle lindante con la frontera chilena en la provincia de La Rioja a principios de 1900. Ramón era descendiente de diaguitas, morocho, alto, fuerte y temperamental. Petrona, de cabello oscuro y ojos de un gris especial que denotaban su ascendencia europea. De madre española, padre criollo, dulce y de carácter suave y reflexivo. Peta, como le decían su familia y amigos, la morena de ojos raros, conoció a Ramón de niña. Eran vecinos de un caserío escaso de 500 habitantes y se enamoraron. Ramón ansiaba casarse con ella, pero sus padres no lo permitirían nunca. No estaba bien visto mezclarse con los indios del Cerro Negro, como lo llamaban por entonces al Cerro del Toro. Se veían escondidas, cruzando fincas y sembradíos. Ella conocía de memoria los horarios de Ramón e inventaba excusas para salir a su encuentro camino al taller donde él realizaba tareas de carpintería. Hasta que resolvieron que era hora de armar una familia. Cansados de las mentiras y los encuentros ocultos, Ramón la llevó a su pueblo natal, a la villa del Cerro Negro. Había decidido robarla y compartir su vida con ella. La familia de Petrona, molesta y ofendida por la actitud de ambos jóvenes, cortó todo vínculo con su hija. Sin embargo, ella no cambió su decisión. Vivían en una casa de adobe de techos bajos, piso de tierra, cocina al rescoldo, con una letrina al fondo, fresca en los intensos veranos riojanos, acogedora en los severos inviernos de frío cordillerano, con una parra que recorría la galería. El mobiliario era sencillo, de madera de algarrobo construido por Ramón, que con el tiempo logró destacarse en su labor, llegando a ser un sobresaliente ebanista. Muebles, bancos de taller, herramientas de campo, cajones para los difuntos. A él acudían los curas para encargarle la hechura de los bancos de iglesia. Todo trabajo en madera le era recomendado y pagado, a excepción de las muñequitas que le tallaba Peta y que ella guardaba celosamente. Petrona había sido criada con modestos usos europeos, pero al dejar lo suyo tomó las costumbres de su familia política. Lucía vestidos largos, oscuros, y en su tarea cotidiana usaba un pañuelo en la cabeza, que cubría su larga cabellera. Solía sentarse al suelo con las piernas cruzadas para cebar mate en la ronda familiar. No tardaron en llegar los hijos. Fue entonces cuando volvieron los padres de Peta y descubrieron que su hija era feliz al lado del indio, como lo llamaban, y llegaron a ser abuelo de 13 nietos. En su modesta cocina alimentó a hijos y nietos, en quienes dejó el imborrable recuerdo de una persona cálida y cariñosa, de modos templados, dotada de una bondad y sensibilidad únicas. Le gustaba cantar coplas españolas, cocinaba y repartía alfeñiques, se dedicó al tejido, hilaba la lana, la teñía y preparaba la urdimbre
camufleada en sus puyos, como le decían a las mantas pesadas confeccionadas en telar con colores llamativos. Con el tiempo, Petrona aprendió más de la cultura de Ramón, llegó a comprender la naturaleza, escuchar la creciente del río cuando aún no había llegado al valle, podía saber cuándo se acercaba un temblor por la actitud de los animales y el color del cielo. Había algo en el aire que se lo anticipaba, admiraba los colibríes, entendió de una forma distinta la muerte, aprendió a escuchar los sonidos del silencio en el llano y entre los cerros, con un instinto propio de los indios. Tal es así que supo de pociones y brebajes para curar la piel, dolores de estómago, cefaleas y cuanto achaque se conocía, sin olvidar que rara vez se veía un médico por esos lugares. Tuvo una vida sacrificada, dedicada a la casa y a los niños, que junto a su Ramón compartía con felicidad. Años más tarde, como consecuencia de la crisis económica de 1930, cerca del 35, varios de sus hijos decidieron emigrar a Buenos Aires en busca de trabajo y oportunidades ante las penurias que se vivían en el campo. Así es que Petrona no solo crió a sus hijos, sino que también a varios de sus nietos que quedaron a su cuidado. Petrona narraba cuentos y leyendas de tradición originaria, les contaba de la Yacurmana, madre del agua, del Yastay, que cuidaba a los animales, y el Miquilo, un duende travieso que se llevaba a los niños. Fue una abuela consentidora y protectora. Si algún nieto hacía de las suyas con los padres, huía despavorido a la casa de la abuela Peta y se escondía entre sus faldas para evitar penitencias maternas. Al volver de trabajo, a Ramón lo esperaban los niños en silencio, nadie levantaba la voz. Era callado y serio, infundía respeto, pero solo Peta conocía su ternura, su corazón sincero, su sonrisa franca y de una humildad inagotable. Pretendía hacerse el duro con los niños, pero fallaba en su intento y tanto Peta como los demás se salían con la suya. Cuando las nietas más grandes comenzaron a noviar, la abuela fue siempre fuente de consultas, secretos y comprensión, porque ella sabía bien de las penas y alegrías del amor. Algunas se casaron, otras se juntaron, como se decía por ahí, porque no siempre se podía llegar al centro del pueblo y conseguir un oficial de registro civil que formalizara el matrimonio, o un cura que diera su bendición. Amante de las caminatas por la montaña, solía sumergirse en las junturas de dos cerros y llegar al Infiernillo, sitio seco, agreste y pedregoso. Si tenía tiempo, lograba alcanzar el Nacimiento, un poco más arriba donde todo cambiaba. El color del suelo se tornaba verde, zona de vertientes de donde provenía el agua que se consumía en el valle a través de serpenteantes arroyos. Cuando se inquietaba por algún asunto, solía decir que sus andanzas en la soledad la ayudaban a pensar. Por eso se internaba en las montañas. Todos conocían sus paseos y sabían que cuando se marchaba de caminata volvería tarde. Y así fue el día en que Ramón tuvo un accidente con la sierra de su taller. De la nada sintió la necesidad repentina de volver a casa. No lograba calmar la inquietud en el camino. Serena como siempre, pero a paso ligero emprendió su regreso. A punto de oscurecer, no se extrañó al ver tantas personas en la galería de su casa. Solo alcanzó a sollozar, Ramón, y cayó de rodillas bajo la parra. Sus hijos y nietos le dieron la maldita noticia. Estaban en el taller cortando un algarrobo añoso de tronco ancho y largo con la sierra, dos vaqueanos de un lado y Ramón del otro. Con la fuerza de dos hombres, él solo, el travesán que sostenía la cabria, que transportaba la madura y pesada, se quebró, y nada pudo impedir el golpe contra él. Con un vestido más oscuro que lo habitual, ayudada por sus hijos, presenció el velorio, en el comedor de su casa, como era costumbre, y asistió al entierro en el cementerio. No pudo hablar, solo lloró. Los ojos raros empequeñecieron y perdieron alegría. Se escuchaba por momentos alguna llorona que se acercaba al cajón, que el mismo Ramón había confeccionado, dejando en remojo las maderas, que luego tomaron formas redondeadas a los costados. Ella nunca había querido hablar de eso, pero él le había dado expresas instrucciones, conocía la medida de ambos y grabó las iniciales a los lados. Como era tradición, luego de la inhumación, se inició la novela en nombre del difunto. Petrona no comía, no pronunciaba palabra. Al cuarto día dejó de llorar y no se levantó. Al séptimo día no despertó. Sus manos sostenían las muñequitas talladas en madera
y desde la ventana un colibrí agitaba incesantemente sus alas. Final. Ahí termina. Ese es el cuento. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Mónica. Nos gustaría saber un poco acá con Isaac y todos, cómo fue el entretelón de escribir este cuento, en qué te inspiraste, sobre qué, cómo fue tu historia detrás, tu cuento detrás del cuento. Bueno, el pueblo en la actualidad existe, se llama Villa Castelli, pero es donde está ubicado el Cerro del Toro, que como el cerro es negro, se lo llamó antiguamente Villa del Cerro Negro. El pueblo es el lugar de donde es oriundo mi familia paterna, por parte de mi papá. Son de allá. Tiene obviamente más ficción que realidad. Lo que sí hay de cierto es que mi bisabuela, Petrona, falleció 7 días después de que falleció mi bisabuelo, Ramón. Eso es así. 1972, antes de que yo naciera. Así que tiene eso y tiene cosas que yo describo del carácter de Petrona que me cuentan mis tíos, los primos de mi papá, que era una persona dulce. Entonces esa parte tiene cosas que he sacado de mi historia detrás del cuento. Después todo lo demás es ficción, obviamente, con historias y lugares de ahí, que es en la provincia de La Rioja, en el oeste cordillerano. ¿Y cómo te sentiste al escribir esto? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo transcurriste? A mí me costó muchísimo. Me costó muchísimo, pero porque me pasaba lo que decían, que había que el cuento tiene que ser para todo espectador, no solamente para algunos. Y yo sabía que había algunos que lo iban a leer y los lugares y ciertas cuestiones de costumbres y las leyendas del lugar les iba a ser familiar. Entonces la idea era que fuera atractivo para todo el mundo, no solamente para aquellos que se sentían identificados con el lugar o con la cultura del lugar. Así que bueno, fue un desafío, pero fue lindo, a mí me encantó. A mí me pareció fascinante poder hacerlo el año pasado. Bueno, este año lo pueden hacer de vuelta. Tenemos siempre lo decimos, con Isaac, lo querés comentar, el concurso de cuentos 2021, así que los esperamos que participen. Y que sea un desafío para todos, como Mónica. Los invitamos a todos y a todas para que participen y se animen a escribir y puedan llegar a tener su primer cuento, ¿no? Así que, por supuesto que sí, la invitación siempre está hecha. En lo personal fue una experiencia espectacular, porque más allá de que, bueno, estábamos en el contexto de pandemia, que estaba todo muy cerrado y no podíamos trabajar demasiado, es un momento de creación y de inspiración que uno lo ayuda a sacar un montón de cosas que por ahí no sabía que tenía guardadas y que afloran al escribir. A mí me fascinó la experiencia, sí, y podría repetirla, sí, porque es fantástico. El tema de los tiempos, porque a mí me gusta hacerlo con tranquilidad, pero es hermoso. Bueno, fue una experiencia. Nos alegra el alma y el corazón escucharla, que fue un desafío y que le encantó. A Mónica no le dijimos nada que diga esto antes, para que... No, yo no leer el cuento solo. Sí, de hecho me invitó también Isaac, pero bueno, yo tengo como mucho trabajo, entonces se me complica por eso, pero voy a tratar, si llego, después pregunto bien las fechas y todo, si llego con las entregas voy a tratar de volver a hacer algo, vamos a tratar. Para despuntar el vicio, que está lindo. Es un lindo vicio, creo que es un lindo vicio para tenerlo, es una adicción, y esperemos que sea una adicción también este taller literario que nos queda la 4ª clase. Así que para todos. Isaac, la fecha del concurso es hasta agosto, ¿lo querés comentar un poquito para que estén un poco al tanto los que estamos... Sí, hasta el 31 de julio, hasta julio, sí, hasta el último día de julio. Pero igual podemos extenderlo un par de semanitas más, depende de cómo va. Bueno, si a alguno le falta terminar el cuento, bueno, lo extendemos un poquito, nos avisa y no hay problema. Bueno, este taller fue como un cuento la clase de hoy, porque hoy tuvimos genial. Con un montón de temas, el cuento de la doctora Mónica, el cuento que nos leyó Isaac de la historia oculta, también la historia aparente, la historia que hemos transitado por varios estilos, varios géneros, el cuento de Fontana Rosa, hemos desarrollado historias de los escritores, historias y los gustos también de ustedes, que nos iban comentando autores que les gustaban, los géneros que nos han comentado, de cosas que no conocemos y que ustedes conocen, y que este taller lo hacemos juntos, entre todos, y tuvimos una introducción, un desarrollo, y el final va a ser un final abierto, que va a ser la próxima clase, que es la 4ª y la última clase, el 30 de julio,
creo, si no me equivoco, es el último viernes de julio a las 17 horas. Es un final abierto porque vamos a tener un montón de temas, los esperamos. Isaac, a vos también te espero, por supuesto. Y vamos a estar todos... Sí, por supuesto, los esperamos a todos, y también aprovechar para agradecer a Federico Guerra por su tiempo, a Diana Barizone, a todos ustedes, y también en especial a la doctora Mónica Chirino, que se hizo un tiempo para poder leer su cuento, que está muy bien escrito, y la felicitamos, ¿no, Mica? La felicitamos. Por favor, ahora vamos a ponerle ahí. Sí. Muchas gracias, Mónica. Gracias, que es un honor para mí compartirlo con ustedes. Gracias a ustedes por permitirme leerlo, de verdad. Y le damos el espacio a los que quieran leer lo que han escrito, lo que quieran, pueden hacerlo, así que nos comentan antes y ya los podemos preparar, si te parece, Isaac, para el que quieran, para la próxima clase, que es la última del año. Claro que sí, muy buena idea. Así que acá lo hacemos, los que se quieran animar a leerlo, compartirlo, lo compartimos antes, así organizamos los espacios y los tiempos, y que se animen, que es un lindo desafío. Si tienen alguna pregunta, algo, Isaac, ¿querés comentar algo? Si no, creo que estamos en hora, no sé cómo venimos. Sí, ya podríamos cerrar, sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, liberamos. Muchas gracias por estar. Agradecemos que estén acá al pie en todas las clases, así que muchísimas gracias, y los esperamos el 30 de julio, igualmente siempre hacemos la publicidad antes, con nuestros bellos rostros que hacemos el taller, para esperarlos para la próxima clase. Así que muchísimas gracias, acá de corazón, muchas gracias. Chao, chao.